Queridos hermanos, es una alegría preciosa recibiros hoy en mi parroquia de San Martín, de Carrión de los Cefes. Es jueves y es el día de los regalos del Señor, el sacerdocio, el amor y la Eucaristía, el mayor de sus regalos. Es el día de dar gracias y es el día también de descubrir almas que nos van descubriendo en el regalo de la vida, de la fe y de tantas cosas bonitas que el Señor pone en nuestras vidas. Hoy tenemos con nosotros a un alma muy especial que ha sido tocada por el Espíritu Santo de una manera muy fuerte. Bienvenido, Marino Restrepo, qué alegría tenerte en nuestra casa, en nuestra parroquia, y qué alegría que hagas aquí una paradita, como decimos nosotros, para abrirnos tu alma. Bienvenido. Gracias, Padre, pues encantado de estar aquí en su parroquia y de compartir a través de María Visión este momento de este programa que usted tiene, que se llama Almas. Pues hoy toca, hoy va de tu alma, Marina. Muy bien. ¿Qué hay ahora mismo en el alma de Marino? Después de tantos años llevando ese mensaje de amor del Señor, después de todo lo que viviste, lo que pasaste, las cruces y también las gracias que el Señor nos ha dado. ¿Qué hay en ese alma? ¿De qué está ese alma llena? Pues quisiera que estuviera más llena todavía, pero es que quiero que esté llena de Dios. Y pienso que esa sed de Dios es la que pienso que necesito alimentar más cada vez. Porque entre más se recorre el camino buscando a Dios y obedeciéndole, tratando de seguir lo que Él nos ha enseñado con el Evangelio, nos damos cuenta que se trata de llenarnos de Él. Como le digo yo muchas veces a la gente, se trata que yo desaparezca para que Él aparezca, ¿no? Y eso es lo que el alma mía está ahora haciendo y lo que quiero hacer todo el tiempo, buscando llenarme más de Dios para hacer su voluntad. La Virgen, nuestra Madre, dijo aquello tan bonito en el Magnífica: proclama a mi alma la grandeza del Señor, pero antes se lo había pedido todo en la Anunciación, sus planes, sus ilusiones, sus sueños. ¿Es este Dios nuestro exigente? ¿Te pide más? ¿Quiere más? Pues yo siempre pongo el ejemplo de San Pedro caminando sobre el agua. Sí, cuando San Pedro le dice al Señor muy emocionado, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua, ¿no? Hacia ti. Y el Señor le da la gracia. Y Pedro camina, lo cual es muy atrevido eso, ¿no? Y se va. Pero empieza a hundirse. El Señor lo rescata, pero el Señor no lo felicita, le dice hombre de poca fe. Entonces yo pienso que esa es una gran enseñanza de quién es nuestro Maestro. No es un Maestro que sea cruel, pero es un Maestro perfecto. Si Él le dio a Pedro todo lo que él necesitaba para llegar a Él, no le pidió más de lo que le dio, le pidió que llegara a Él. Y como no alcanzó, le dijo poca fe. Entonces el Maestro perfecto siempre nos pide solo lo que nos da, ¿sí? Y Él nos da todo. Entonces nos pide todo. No se conforma con menos. No. Yo le decía a los niños, acabamos de compartir la misa con ellos, y siempre le digo a los niños, si le vas a dar al Señor un poquito, el Señor te dice, guárdatelo. El Señor no se vale con poquito, no se conforma, porque es el dueño de todo, como tú dices. Tú notas que ahora que se lo sigues dando todo al Señor y le quieres dar más al Señor, ¿has notado que recibes mucho más? Siempre, es decir, la misericordia de Dios es inmensurable, ¿no? Uno jamás podría medir el amor de Dios que nos inunda en una forma tan extraordinaria, porque lo nuestro pues es un amor humano muy limitado, y para que nosotros entremos en esa realidad del amor incondicional de Dios, pues cuesta, porque uno se da cuenta que lo poco que uno le da, Él lo inunda con 1.000.000 de veces más, como dice la palabra, ¿no? Dios da 1.000 por uno, ¿no? ¿Qué marino es más rico? Tú dices que antes tenías una pasión por el dinero, ¿no? Por el tener, por lo material. ¿Qué marino es más rico? ¿El de Hollywood y el que vivía esa vida de desenfreno, de gastar, de tener, de ganar mucho? ¿O el marino de ahora, que vive de la providencia? ¿Qué marino es más rico? Pues lo que pasa es que son dos riquezas diferentes, ¿no? La riqueza que yo buscaba y que tuve varias veces era una riqueza del mundo que no tenía vida y que siempre
me tuvo con un inmenso vacío. No tuve nunca paz ni un gozo interior como el que tengo ahora. Así que ahora tengo la riqueza que no se muda, ¿no? La riqueza que es la única, que es real, que es Cristo, que es Jesús. Es más rico que nadie. Sí. Marino, cuéntanos, porque en España te conocemos mucho, nos ha reconfortado siempre mucho tu historia, que eso te lo digo para que también te animes, porque todo es para gloria de Dios, ¿no? No sé si conoces una anécdota que se cuenta de San Juan Pablo II en Madrid, lo contaba la gran Paloma Gómez Borrero, contaba que en el año 82 era un momento político de cambio, de transición difícil. Los obispos pensaban que la visita del Papa podía no ser un éxito, temían miedo al fracaso, eso que tenemos tanto miedo siempre, que no haya nadie, que no nos escuche nadie, que no salgan las cosas bien. Y convocaron un encuentro de jóvenes en el Bernabéu en 1982, no sé si lo recuerdas. Y en ese momento se llenó y había mucha más gente fuera que dentro del estadio. Y cada vez que todo el mundo vitoreaba a Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y decían algún piropo, Paloma Gómez Borrero, a realización de Televisión Española, notó que el Papa decía algo con los labios. Y le dijo a los realizadores que subieran el micro y se dieron cuenta de que decía una frase, ¿no? Que era, lo decía en latín, alabado sea Jesucristo. Cuando echaban un piropo a él, él se decía, pues para ti, ahora para ti, este para ti y este también para ti, ¿no? Sí, sí. Pues que en ese testimonio tuyo, Marino, que es para gloria de Jesús, cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo fueron tus pasos? Y ¿dónde nace Marino Restrepo? ¿De qué tierra es? ¿Y dónde recorres tus primeros pasos? Yo nací en las montañas de los Andes, en Colombia, en un pueblo pequeño de cultivadores de café en esa época, ¿no? Ya no. En una familia católica. Pues toda mi familia es de ascendencia española, todos son de por acá, de España, y crecí con todas esas costumbres españolas, ¿no? La educación fue toda muy española y las tradiciones de la iglesia, pero pues muy temprano, a los 14 años, ya me envían a Bogotá y ahí cambia mi vida, porque me encuentro con un mundo revolucionado, con el hipismo, con todos los cambios de los años 60. Mayo del 68, ¿no? Que hemos hablado tanto de ese cambio, ¿no? Tan grande en el mundo. Sí. Entonces yo entré en esa revolución de adolescente y quedé pues deslumbrado. Yo era un joven de provincia, muy básico en lo que se respectaba al mundo, muy desconocido de las cosas del mundo, pero ya muy seducido por el rock and roll, por todas las cosas que estaban en ese momento en luz, en moda. Y ahí fue cuando comienza mi vida a tomar otro rumbo, que duró como 33 años. ¿Qué te ofrecía aquel mundo, Marino? Pues lo que pasa es que, como yo nací en un pueblo pequeño, en una vida del campo, las familias nuestras eran familias muy trabajadoras, vivíamos muy bien, porque el café es una industria muy grande en Colombia, y o sea, teníamos grandes haciendas y vivimos una vida con todo lo que necesitábamos, pero sin ostentación, sí, no se conocía nada de eso, ¿no? Esa palabra lujo no existía, ¿no? Era simplemente el trabajo, era vivir honestamente, era hacer todas las cosas que hace un cristiano, ¿no? Eso es lo que viví. Pero Bogotá y esa revolución me trajo, para mí en ese momento, no necesariamente el materialismo, sino que me trajo otros ismos, me trajo el orientalismo, como todas las religiones paganas de Oriente, era lo que el hipismo practicaba, hinduismo, budismo, astrologías, numerología, todo lo de la nueva era, ¿no? Y también el libertinaje. Empezó todo ese mundo de una sexualidad abierta, donde no había un sentido de familia ni de matrimonio, porque se suponía que esa revolución era contra el establecimiento.
contra las instituciones, contra la misma iglesia, contra todo lo que había sido establecido, porque eso nació con la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, pues ahí yo tomé un rumbo muy descarriado y me fui a Alemania, que ahí fue donde estudié, y me formé como actor y compositor musical, y todavía seguía en un mundo muy esotérico, metafísico, mágico. Todavía no entraba en el materialismo, ¿no? Pero al terminar mi carrera me trasladé a California y ahí comenzó mi vida artística profesional y ahí comenzó el materialismo, porque ya entró el dinero en grandes cantidades, la fama, las capacidades de adquisición, de consumo, y eso empezó a seducirme por las simples leyes naturales del placer, la capacidad de uno hacer lo que quería, de viajar donde quería, de hacer lo que quisiera, porque tenía acceso a todo por el dinero. Y eso realmente fue el golpe más duro, porque si estaba perdido con el hipismo y la magia y todo, ahora sí que estaba perdido con lo otro, que era peor, ¿no? Porque llevaba todos los ingredientes mágicos y que son del diablo, ¿no? Todos, pero que en esa cultura era algo como que era el carácter de la cultura, ¿no? Éramos astrólogos, éramos hindúes, éramos budistas, éramos magos de todo esto, ¿no? Y entonces, pero a eso se le suma la sed ya por el poder material, por el dinero, por la fama y el placer desordenado, ¿no? Sí, que va aumentando más y más con el poder adquisitivo. Eso me llevó en una borrasca por 33 años. El Papa Francisco hablaba no hace mucho del peligro de esas religiones de Oriente, ¿no? Religiones falsas y filosofías dañinas, ¿no? El budismo, el hinduismo. Hoy en día hay mucha gente que practica yoga o que caen en eso de hablar mucho, se habla mucho de la palabra mantra, o se habla mucho del karma. ¿Tan peligroso es ese mundo? Mucho porque, pues lo que yo he aprendido después de todo, porque estuve tan sumergido en esas filosofías que las encontraba preciosas, porque de todas maneras, cuando uno conoce el hinduismo o el budismo, su literatura, su filosofía es preciosa, ¿no? Porque los cantos del Mahabharata, los cantos de los Vedas, son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser malo esto, no? Pero resulta que es una filosofía humana, donde no hay divinidad por ningún lado, eso no viene de Dios, sino que es los talentos humanos, la imaginación, creatividad humana que Dios nos dio, pero que no trasciende esas religiones y filosofías tan antiguas. Se quedaron en la reencarnación, porque como no pueden salir del mundo material, ellos se encuentran, es un nirvana en el mundo material que llaman, que es como un éxtasis que encuentran en el estado más alto, pero todo es reencarnacionista. Ellos siguen naciendo acá, es lo que dedujeron, porque no tienen a Dios. Entonces, como no tienen Espíritu Santo, hasta ahí llega la inteligencia humana. Y es tan seductor porque la inteligencia humana es preciosa, es algo que Dios nos dio. Entonces, esa literatura es muy seductora para la inteligencia humana, porque es como un canto, ¿no? Entonces el hombre se deja seducir por esa música. Y a mí me sedujo por muchos años, pero cuando yo tuve la experiencia con Dios, me di cuenta que eso estaba gobernado por fuerzas naturales y espíritus de la naturaleza. Estaba gobernado por el espíritu de la naturaleza, que es el mal. Y con eso se entró a Occidente en ese tiempo que me tomó a mí, y sincretizó el cristianismo occidental con todo ese orientalismo. Es un veneno muy peligroso, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que piensa que el yoga o que cualquier tipo de estas relajaciones orientales son buenas o las hacen, ¿no? ¿Qué peligros no saben que puede pasar para ese alma, ¿no? Pues yo practiqué yoga, por ejemplo, en Los Ángeles por 14 años y lo hacía por razones profesionales,
porque era la forma de mantenerme en un estado físico muy bueno, porque hay hay 7 yogas en el hinduismo, y el fundamento de todos es el Hatha Yoga, que en Occidente erróneamente lo consideran como un yoga de ejercicios, que dicen que beneficia solo el cuerpo, pero no le hace daño al alma, ¿no? Pero resulta de que los hindúes adoran más de 1 millón de dioses, y el yoga es una adoración corporal a esos dioses. Entonces, por ejemplo, esta es una posición de yoga, esta también, y muchas otras. Cada una de ellas representa una deidad de esa religión. Entonces, cuando uno hace, digamos, una hora de lo que se supone ser ejercicios yogas, que cambian cada 15 segundos, 10 segundos la posición, cada una de esas posiciones es una deidad. Entonces está en adoración a dioses falsos. Es como equivale a una invocación. Por lo tanto, aunque uno diga, yo solo hago el ejercicio, sí, pero eso que está canalizando usted no es un ejercicio, sino que es una circulación de seres que son reales, son espíritus, y son espíritus caídos. Entonces, lo beneficia a uno físicamente. Yo incluso me sané de un accidente que tuve en la columna filmando la película, y me hernié, tuve una hernia discal, y con el yoga me la sané. Y mucha gente se ha sanado con el yoga, pero ¿el alma qué? El alma queda interceptada, y más adelante aparecen enfermedades espirituales como la depresión, obsesiones, opresiones, toda clase de niveles de afecciones espirituales. Y mucha gente necesita ser liberada después de haber practicado muchos años de yoga, ¿no? Entonces yo digo, esas cosas no se deben practicar. Además, si nosotros leemos con cuidado la Escritura, nos damos cuenta que Dios es un Dios celoso, ¿no? Él no quiere que nosotros tomemos nada de los dioses paganos, los dioses falsos, y como cristianos practiquemos las cosas. Y me decías que todavía peor que esto era el materialismo, que corroe el alma, que pudre los adentros. Exacto. Eso lo descubriste en California. Sí. Y tan peligroso es, ¿te acuerdas que San Juan Pablo II se lo dijo a su tierra cuando cayó el comunismo? Y le dijo, cuidado que este capitalismo salvaje y este materialismo, esta pasión por el dinero puede podrir el alma, ¿no? Exacto. Sí, ¿Tanto lo hace? Sí, yo pienso que a pesar de que yo practiqué todo ese orientalismo y toda esa magia y toda esa nueva era que traía el hipismo y esa cultura de los 60s, sin embargo, el mal más grande lo encontré con el materialismo. Sí, porque ya el hombre entra en el nivel más bajo, porque todas estas filosofías, esta magia, este esoterismo, todas estas prácticas lo mantienen a uno en un espíritu que es el espíritu del diablo y todo, pero todavía no te sumerge en el materialismo. Es como un idealismo. Pero una vez que entra el materialismo, yo incluso dejé de practicar todas esas cosas, solo el yoga porque me beneficiaba para mi materialismo, ¿no? Para mi profesión. Pero de resto yo jamás volví a meterme en nada de lo que hacía antes, ¿no? Nada espiritual. Así fuera pues la espiritualidad que era de la oscuridad, ¿no? Nada, era todo materialismo. Lo pudre todo, el dinero o el placer. Acaba con todo. Hoy tú sabes que vivimos esta cultura yo digo, hemos quitado al Señor y a los santos, y hoy hay San Fin de Semana, ¿no? Casi como que si el trabajo fuera una carga, todo lo contrario de que nos ha mandado el Señor, y no un medio de santificarnos y de llegar al cielo y de reconstruir esta tierra herida. Y todo es por el placer, todo es por mi comodidad, todo es por disfrutar, pero aquí y ahora. ¿Cómo lo vivías tú en esa época? Y ahora, ¿cómo ves esta sociedad de hoy? Pues primero, en mi vida en California, mi vida profesional, yo nunca fui empleado. O sea, nunca viví esa emoción del fin de semana, porque no estaba sujeto a ese tipo de vida. Yo vivía en otro mundo.
porque yo estaba en producciones de música, de cine, que tienen otro nivel, otra vida diferente al empleado, ¿no? o al empresario, ¿no? Pero de todas maneras vivía en la misma prisión de lo que era el dinero y el placer y lo que era buscar siempre los excesos, todo eso era parte de mi vida, ¿no? Pero sí conozco muy bien pues la esclavitud en que está el hombre en esta sociedad con referencia a sus horarios de trabajo y lo que es el San Fin de Semana llamó. Sí. Sí, el caos que hay los viernes en el mundo entero. Donde usted vaya, un viernes es caótico. Es el día más complicado porque hay muchas emociones, la gente ya quiere salir del trabajo ya y cuando salen andan como todos emocionados para vivir ese culto al fin de semana, ¿no? Y todo eso. Pues es una sociedad que está completamente entregada a un culto al dinero y al placer y a la comodidad, a la velocidad. Esto es lo que ofrece, ¿no? En Asia podemos ver, hace poco vine de Japón, de misiones y de India, y uno encuentra Japón, por ejemplo, una cultura tan limpia, tan exacta, tan puntual, tan honesta, tan respetuosa, pero totalmente entregada al materialismo, ¿no? Es bien curioso, porque son de una disciplina, de una radicalidad en el orden y todo, pero al final, cuando uno lo mira bien, ellos le están haciendo culto al mundo material solamente, con excepción de aquellos que tienen fe, ¿no? Que fueron los que yo visité. Sí. A mí, un sacerdote jesuita muy bueno, no sé si llegaste a conocerlo, el padre Cándido Pozo, me dice que en un mundo así, el de Japón como ese prototipo de donde ya no hay hueco para más, es imposible que entre Jesús y su evangelio. En un mundo donde no hay poros, donde no hay sensibilidad, donde solo hay placer, comodidad o el pánico ante el ¿qué sería de mí si no tengo? Es imposible, Señor. Tanto pudre el alma y tanto te aparta de Dios. Sí, es decir, por lo que nosotros tenemos esas dos naturalezas, ¿no? La naturaleza carnal, la naturaleza humana natural y la espiritual. Entonces, cuando la gente no tiene un equilibrio entre esas dos, naufraga siempre en la carne, en lo material, y se hace esclavo de ella. Y ese animal material es el que gobierna. Y es caprichoso, es vanidoso, es egoísta, y solamente hace lo que quiere, ¿no? No compromete nada. Es generalmente el típico animalito que se conoce hoy en esta sociedad, ¿no? Un animal bien, está muy maquillado, ¿no? Está muy bonito, sí, pero es un animal totalmente egoísta. Sí. Esta sociedad nuestra necesita a Dios más que nunca. Pues gracias, Marino, por hablarnos. Seguiremos, porque nos quedan cositas de tu alma, pero tenemos hoy que acabar. Pues que Dios te lo pague y esperemos próximamente seguir tocando tu alma y que nos sigas aprendiendo y dando esas luces que yo te agradezco en el alma, porque para que Jesús entre hay que hacerle hueco en el corazón. Así es, que Dios Padre. te lo pague. Te doy la bendición y también a todos los que nos veis y habéis compartido este rato tan bonito con el alma de Marino Restrepo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere.